semana con ustedes, queridos hermanos. Es una alegría estar presente frente a ustedes y muy agradecido también por esta oportunidad que me brindan de poder compartir la palabra de Dios. Por favor, les pido un gran favor. En la medida que yo vaya hablando, por favor, me dicen si me paso de la hora. Generalmente me paso de la hora y no quiero que eso ocurra, por favor. El tema que hoy día se escogió lleva por título El encuentro en el desierto. ¿Sí? Vamos a tomar este pequeño versículo que es Génesis 28:10, que dice lo siguiente: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. ¿Sí? Una frase muy interesante que vemos aquí, queridos hermanos, y hay veces se nos hace alusión y decir, qué lindo es viajar, ¿no? Viajar de aquí más cerca, más lejos y más allá. Es hermoso viajar y ver cosas nuevas, cosas que no pensamos, ¿sí? Pero después llegamos un poco cansados, pero qué lindo es viajar. Este versículo que se encuentra en Génesis 28:10 no es tanto un viaje de placer, es un viaje interesante porque conlleva muchas cosas que vamos a descubrir. Salió pues a Jacob de Beerseba, nos dice, y les quiero mostrar, salió pues de Beerseba, que es este punto que encuentro acá, y se fue un poco más allá, hasta acá, de Siria un poquito más allá, ¿no? Estamos hablando de Jacob. Seguramente, para no hacer más extenso la historia, ustedes conocen a Jacob dentro de la Biblia. Jacob, quien recibió prácticamente la herencia, le quitó a su hermano inclusive la primogenitora con un rico plato de comida, ¿no? Y nos dice que se fue de este lugar a este lugar. Pareciera cerca, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más a la distancia, tenemos desde Israel, que ahora actualmente es llamado Siria. Es un tramo sumamente largo. Las personas que conocen Espejillo y tuvieron la oportunidad de caminar Espejillo a pie, si usted busca en internet va a encontrar que desde Santa Cruz hasta Espejillo hay aproximadamente 31,1 kilómetros cuadrados, más o menos, la distancia, ¿no? Pero desde Israel, que en ese entonces, y Siria, que es ahora, que se encuentra en la parte superior, eran 736 kilómetros. Harto para caminar, si fuera a pie. Doloroso si fuera en camello, ¿no? Era Jacob, que caminaba o cabalgaba. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob era una persona muy bendecida, una familia realmente bendecida por Dios. Pero Jacob tomó unas decisiones equivocadas. Por estas decisiones escapó. No era una caminata de alegría, no era una caminata, era una caminata de desesperación. Queridos hermanos, he escuchado con mucho dolor y sí un día muy especial, pero también con mucho dolor en el corazón al escuchar que nuestros queridos hermanos están descansando en Jesús. Pero al mismo tiempo también hay una fe profunda en nuestro corazón que nos llama a la promesa de Dios. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros corremos en la desesperación de la vida, sea trabajo, sea situaciones de enfermedades, o sea esta la muerte, sin saber qué hacer. De un punto a otro punto, desesperados, buscando un Señor. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿por qué a mí? Señor. Y muchas veces sin ni siquiera nombrar Señor, solo correr por la desesperación y el sufrimiento, no del corazón, del alma agobiado. Encontramos a Jacob en ese punto crítico de su vida, desesperado, corriendo un tramo de casi 800, ¿sí? Kilómetros, desesperado, sin saber qué hacer, huyendo, ¿sí? De su hermano, quien lo iba a matar. Y nos dice, y llegó a un cierto lugar, miren, ¿qué lugar? Ni siquiera tenía nombre, y durmió allí. No es que ya estoy cansado y duermo acá, no, porque ya el sol se había opuesto. O sea, ya no daba más para caminar, ya no daba más para cabalgar. El sol se fue, no le quedaba otra y se quedó en ese lugar. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar.
desesperación profunda. Llegó a un punto, a un lugar que ni nombre tenía, caminó el desierto de su vida, desesperado. Llegó a ese lugar y lo único que encontró para cabecera, ese muchacho que tenía almohadas sumamente confortables, encontró una piedra y se acostó en la piedra. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida ocurre esto? Corremos desesperados y no tenemos nada. Inclusive la piedra llega a ser nuestra almohada hipotéticamente. Y ahí, ¿qué pasó en ese lugar? Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y a su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían, descendían por allá. Jacob estaba desesperado. No sabía qué hacer. Se olvidó quizás hasta de Dios, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Mientras dormía, en ese sueño desesperado, Dios habló, ¿sí?, con este personaje. Antes no lo había hecho, en la Biblia no lo menciona, pero esta vez en esta desesperación habla. Y quizás, hermanos, en nuestra desesperación ahora, Dios nos está hablando. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Se acordó Dios de él. No estaba solo. Es más, le dio una promesa, una bendición. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra promesa, más grande aún. No simplemente será la bendición de ese lugar, será a nivel mundial. Cuando nosotros analizamos el árbol genealógico de Jesucristo, llegamos a este punto. La promesa de Dios siempre se cumple. Siempre. Promete algo, lo va a cumplir. Y Él nunca, nunca nos va a abandonar. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, ¿cuántas veces cuando tenemos problemas buscamos soluciones de aquí para allá? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Él está con nosotros. Y ahí lo dice. Él en su desesperación ni se dio cuenta, dice: y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hace muchos años, queridos hermanos, tuve la oportunidad de conocer una persona sumida, pero sumida en la total desesperación, como Jacob. No por enfermedad, sino por drogas, alcoholismo y otras cosas que conllevaban esto. Sin solución. Si usted vería a esta persona, diría: quizás no tiene solución. Pero Dios, en este problema que tenemos, sea cual sea, tiene una solución. Está con nosotros, está siempre con nosotros. En esta semana, queridos hermanos, la misión del Oriente Boliviano, del Occidente, del Central y toda la Unión Boliviana está haciendo Caleb. Caleb, para muchos que no conocen, Caleb es como dar las vacaciones a Dios y ofrecer ayudar a la comunidad y a las personas. En ese año fue el Caleb 1.0. Llegó esta persona, conoció a Dios, conoció a Dios. En esa caminata del desierto de la desesperación, en esa caminata desesperada de no saber qué hacer, en esa caminata donde él prácticamente a la vista de la sociedad no tendría razón de ser, ni futuro quizás, ¿sí?, encontró a Jesús y encontró el camino que quizás, que con seguridad Jacob también encontró. Voy a dar lectura a la devoción matutina del año del 2013, en la parte final, que es el 23 de enero. Dice de la siguiente forma: Jacob comienza a ser transformado aquella noche en el desierto. Él se anima a negociar con Dios. Si me das lo que necesito, yo te doy mi corazón. No es perfecto, pero sí suficiente. Dios se le aceptó y lo fue
moldeando hasta que llegó a ser el príncipe que luchó con Dios y con los hombres y venció. Contigo pues hace lo mismo. Dios nunca te abandona, tiene un plan para ti. Y tenía un plan para este joven. Este joven, que lo ven en la foto, no voy a decir quién es, sí, llegó a ser pastor, es pastor actualmente, trabaja en la misión del Oriente Boliviano. Salieron 3 jóvenes pastores, uno que trabaja en Oruro y uno que todavía está en proceso en sí. Hermanos, Dios pudo cambiar esa vida que ni siquiera las personas pudieran pensar que cambiaría. Dios estaba con esa persona y si estaba con él, con seguridad está con usted, querido hermano, en este sufrimiento que está pasando, sin saber qué hacer. Está ahí desesperado. Ahí está la promesa de Dios. Hoy Dios le da esa promesa, hermano. Agárrese de Dios, que Él va a hacer grandes maravillas por usted. Dios está en el timón y el control de las cosas. Hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y si leemos un poco más la Biblia, nos dice que lo transformó en un altar. Reconoció que su vida caminado en el desierto de la desesperación tenía un Dios que lo acompañaba, un Dios que estaba con él y un Dios que seguiría estando con él y sus generaciones. Hace muchos años atrás, queridos hermanos, y con esto termino, la iglesia del Oriente Boliviano trajo un pastor a nuestra querida iglesia Macas, el pastor Kaufman. Y él en una predicación decía lo siguiente: hermanos, nuestra misión es llevar la palabra de Dios, ¿sí? Estamos llevando por diferentes lugares la promesa de Dios. Pero hermanos, muchas veces nos olvidamos de nuestro propio lugar. Y él decía: hermanos, me di cuenta recién que en nuestra zona, ¿sí? Había un lugar que no era muy bueno. Y él dijo: hermanos, oremos, pidamos a Dios. Dios nunca abandona. Dios responde las oraciones. Y si no responde, tiene una razón especial. Pero Dios está al control de todas las cosas. Y cada vez, hermanos, que yo vengo a la iglesia, paso por este lugar, yo miro con mis padres, con mi madre, hay veces con mis hermanos también digo: realmente Dios, cuando el pueblo ora, Dios hace milagros. El lugar que estoy apuntando acá es un lugar que hace años atrás era un lugar de mucha, mucha tragedia para la sociedad. Hoy en día está cerrado completamente, y es la oración. Hermanos, Dios tiene un propósito para usted. Dios siempre está con usted, va a estar con usted. Ponga todas sus penas que hoy día tiene, hermano, en las manos de Dios y Él los va a convertir en algo muy, muy bello para usted. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.